Vamos a terminar esta mañana la serie Probando los Espíritus en Primera de Juan, capítulo 4. Y antes de ir allá vamos a tomar un tiempo para orar nuevamente y disponer nuestro corazón a Dios. Señor, queremos presentarnos esta mañana delante de ti y rogarte que nos hables, que hables a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, pueda darnos dirección y libertad. Que pueda haber en nosotros una disposición, Señor, a recibirla, Señor, y a obedecerla. Que sea una realidad en nuestra vida, en nuestra iglesia. Guíanos en el estudio de esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a estar estudiando el día de hoy el versículo 17 al versículo 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta idea de que se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, ¿qué significa? Porque el amor de Dios es perfecto, es completo. No tenemos nada que añadirle al amor de Dios. Pero este pasaje no está hablando del amor de Dios como su naturaleza, porque su naturaleza es perfecta. Está hablando del amor de Dios en mi vida, el amor de Dios cuando ha venido a mi vida y se ha perfeccionado en mi vida. Es interesante que el amor de Dios no vino solo a hacernos sentir bien. El amor de Dios vino a gobernar mi vida. Escucha eso. El amor de Dios vino a tu vida a tomar control de tu vida. El amor de Dios vino a completarse en ti, a llenar cada parte de tu corazón, de tu mente, de tus palabras. El amor del Señor vino a tomar control de ti. Y esa es la idea de perfeccionar el amor en mi vida. Cuando el amor del Señor es quien me guía, me gobierna, esa es la idea de que sea perfeccionado en mí. Y en el libro de Primera de Juan hay 3 evidencias que el amor del Señor se ha perfeccionado. La primera está en el capítulo 2, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La primera evidencia de que el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida es que yo quiero ¿qué? Guardar su palabra. Si el amor del Señor está gobernando mi vida, hay un anhelo por su palabra, no solo por conocerla, sino también por obedecerla. Cuando la Biblia habla de guardar su palabra, no está hablando de las personas que se dedican a estudiar la Biblia y conocen la Biblia en su mente. Está hablando de esas personas que quieren obedecer su palabra. Esa es la idea de guardar su palabra. Entonces la primera evidencia de que el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida es que yo quiero guardar su palabra. La segunda evidencia de que el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida está en el capítulo 4, versículo 12. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La segunda evidencia de que el amor de Cristo se ha perfeccionado en mi vida es el amor a otros. El amor a otros, que yo amo a los demás. Entonces vemos, la primera evidencia entonces es que yo guardo su palabra. La segunda evidencia es que yo amo a los demás. Amo a los demás. Y la tercera evidencia es la que estamos viendo el día de hoy en el versículo 17, 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio.
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces esa es la tercera evidencia de que el amor de Dios se ha perfeccionado en mí, es que yo estoy listo ya para el día del juicio. Yo tengo confianza para el día del juicio. Yo puedo morirme esa mañana y yo no tengo miedo de encontrarme delante de Dios. El Señor puede venir por su iglesia esta mañana y yo no tengo miedo de que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ha sido perfeccionado en mi corazón. Entonces, si estas tres características están en mi vida, tengo un anhelo de guardar su palabra, amo a los demás y estoy listo para el día del juicio, yo puedo estar convencido que el amor de Dios se ha completado en mí. Ahora, este verbo que aparece acá, en esto se ha perfeccionado, el hecho de que tenga esa A antes del verbo lo hace perfecto. Ese verbo es perfecto y pasivo, lo que significa que no es algo que hago yo, es algo que hace Dios en mi vida. Dios perfecciona su amor en mí, pero yo tengo que dejarlo también. Escucha esa parte. Él hace la parte activa, Él lo hace, Él produce en mí este amor, Él lo hace. Pero por otro lado hay una parte mía que es dejarlo hacer, ¿entiendes? Él quiere gobernar tu vida, el amor de Dios quiere gobernar tu vida, pero usted necesita dejarlo. Dejar que Dios obre en su corazón. Muchas personas dicen, yo no puedo amar. Creyentes, yo no puedo amar. Eso no es cierto. Si Cristo mora en tu vida, usted puede amar. Lo que tiene que hacer es que dejar a Dios fluir a través en su corazón, en su mente y en su boca. Dejar a Dios tomar control de su vida. Muchas veces nosotros estamos diciendo, yo estoy peleando con este pecado. La mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces yo estoy peleando con Dios, porque Dios quiere que ame y yo no quiero. Dios quiere que perdone y yo no quiero. Y Dios me ha dado todo para manifestar su amor a través de mi vida, pero yo me resisto. Entonces cuando la Biblia dice se ha perfeccionado, lo que está diciendo es que nosotros nos hemos rendido a ese amor. No estamos estorbando el amor de Dios, lo dejamos que fluya. Esa es la idea. Ahora, cuando este amor está gobernando mi vida, yo puedo tener confianza en el día del juicio. Pero esta confianza no es algo psicológico, no es algo tampoco doctrinal. Yo puedo decir, yo sé los versículos que dicen que yo puedo tener confianza. No, es algo bien objetivo en mi vida, es algo que se puede palpar, que se puede ver. Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida, sí, trae paz para el día del juicio, pero también se ve, dice en el versículo 17 al final. Voy a leerlo todo otra vez. En eso se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor de Dios me da confianza para el día del juicio, pero también el amor de Dios se refleja en la forma en cómo yo vivo aquí. Yo vivo acá. Muchas personas dicen, yo soy el mismo pecador de siempre, pero perdonado. Eso no es cierto. De eso no está hablando el pasaje. Eso no es el evangelio. Yo no soy el mismo pecador de antes, pero perdonado. Eso no es cierto. Cuando Cristo vino a la tierra, Él dividió la historia. ¿Cierto? En antes de Cristo y en después de Cristo. Cuando Cristo viene a mi vida, también Él divide mi historia. ¿Sí o no? ¿Somos los mismos que antes? No. ¿Podemos vivir como antes? No. Porque ahora tenemos una relación personal con Jesús. Y sabe, cuando uno puede ver este cambio en su vida, que antes era un amargado y antes era un resentido y antes era un peleón y ya no lo soy. ¿Sabe qué viene a mi vida? Confianza. ¿Confianza de qué? De que mi conversión ha sido real, de que mi relación con Cristo es real. Saber que Dios está obrando en mi vida y aunque a veces yo quiero actuar como antes, ya no lo hago. ¿Por qué?
porque Cristo ahora mora en mi vida. Y cuando yo veo este cambio en mí, entonces yo tengo confianza. Es que yo ya no soy el mismo. Es que Dios ahora está en mi vida y yo ya no soy lo mismo. Y ahora yo puedo descansar de que le he conocido y que ahora Él me espera un día allá con Él. Vamos a ir ahora al versículo 18. 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En la Biblia, por lo menos hay dos tipos de temores. Hay un temor que viene de querer agradar a Dios, es el temor de Dios. Ese temor es bueno, ese temor es el que debemos de tener nosotros. Un temor en el cual nosotros no queremos desagradar al Señor, no queremos desobedecer al Señor porque le amamos. Y la Biblia nos anima a tener ese temor en nosotros, temor del Señor, temor de desagradarle porque le amamos. Pero también, además de ese temor, hay un temor que viene a causa del pecado. En Génesis 3, la Biblia dice que cuando Adán pecó, ¿qué hizo? ¿Él corrió a Dios? No, no corrió a Dios. ¿Qué hizo? Se escondió. Y cuando el Señor lo llamó, Él le dijo que tenía ¿qué? ¿Qué tenía Adán? ¿Se acuerdan? Tuve miedo. De ese temor está hablando. De un temor que viene a causa del pecado. Cuando en mi vida hay temor, ¿verdad? Eso significa, bueno, eso es una consecuencia del pecado en mí. Cuando yo quiero que los demás no se den cuenta de lo que yo he hecho. Cuando yo estoy angustiado porque sé que un día va a salir a luz y eso a mí me duele, eso significa que yo no he sido perfeccionado en el amor. Cuando en mí hay ese temor. O cuando yo tengo miedo de que el Señor venga. O cuando yo tengo miedo del juicio. Todo este temor significa que el amor de Dios no ha sido perfeccionado. Ahora, ¿cómo funciona el temor? ¿Cómo dice la palabra que el amor saca fuera el temor? ¿Cómo el amor saca fuera el temor? Muchas personas toman ese versículo mal y dicen, bueno, yo no tengo que tener temor porque Dios me ama y me va a perdonar, así que no importa cómo viva. El amor de Dios nos saca el temor así. ¿Cómo hace el amor de Dios para sacar el temor en nuestra vida? Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 2. Versículo 4. Mira cómo el amor de Dios trata con tu temor. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía? ¿A dónde? Al arrepentimiento. ¿Cómo obra el amor de Dios en mi vida? ¿Me guía qué? Me guía al arrepentimiento. El amor del Señor me guía al arrepentimiento. Y cuando yo me arrepiento, cuando yo vengo ante el Señor y reconozco mi pecado, reconozco mi falla y me humillo al Señor, ¿sabe qué viene? La paz del Señor. ¿Y qué pasa con el temor? Se va de mi vida. Ya no tengo más temor. ¿Por qué? Porque he confesado mi pecado y me he apartado de mi pecado. Si en su vida hoy hay temor por causa de las cosas que usted ha hecho, el amor del Señor esta mañana lo está guiando al arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer para que el temor salga de su vida? Obedecer al amor de Dios que le está guiando a que se arrepienta, que confiese su pecado, que se aparta. Tenemos un Señor que es misericordioso, que nos ama. No tenemos por qué vivir en temor hoy. Hoy puede rendir su vida a Cristo. Hoy puede confesar su pecado.
y hacer que el amor de Dios saque el temor de su vida. No tenemos por qué vivir en temor. Entonces vemos en el amor de Dios, cuando el amor de Dios está gobernando, Él nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a vivir una vida santa. El amor echa fuera el temor, porque el temor siempre es consecuencia del pecado. Y si en mi vida hay temor, lo que significa es que el amor del Señor no ha sido perfeccionado, no está reinando. Vamos a volver a 1 de Juan, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces vamos a pensar un poco, porque este versículo es un versículo que es el centro del párrafo. Ahí encierra la idea. Dice, nosotros le amamos. Ahora, en varias traducciones omiten el a Él. Si usted lee Nueva Versión Internacional o las Américas, no aparece nosotros le amamos a Él, sino dice nosotros amamos, punto. Porque en muchos de los manuscritos antiguos no está el a Él. Y yo creo que esta es la idea del pasaje, es nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El amor de Cristo es la razón por la cual nosotros amamos. Ahora, si ustedes ponen atención en el versículo no dice nosotros amamos porque Él nos ama. No, ¿verdad? Dice nosotros amamos porque Él nos amó. Y este verbo hace alusión a un punto en la historia. Nosotros amamos porque Dios nos amó. Ahora, cuando pensamos en ese punto, ¿en qué pensamos? ¿Qué se viene a nuestra mente? ¿Cuándo Dios nos mostró su amor? En la cruz, ¿verdad? Es la misma idea en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, hablando de ese punto específico en la cruz. Y por lo que Dios hizo en la cruz, nosotros debemos hoy amar. Esta es la base del amor. Nosotros no amamos porque olvidamos la cruz. Algo que a nosotros nos va a ayudar a perdonar a los demás, a ser misericordiosos, a mostrar el amor de Dios, es tener siempre en nuestra memoria cómo Dios me amó. Él me amó en la cruz. Hoy en día muchos dudan del amor de Dios y dicen, bueno, yo creo que Dios no me ama porque no me ha dado esto, porque no me ha dado lo otro. Y a veces nosotros calificamos el amor de Dios cuando Él nos da lo que nosotros queremos. Pero el amor de Dios ha sido manifestado. ¿Y dónde ha sido manifestado? En la cruz. En la cruz Él mostró cuánto nos ama. Cuánto nos ama Dios. Y es algo que no debemos de olvidar. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. Él fue humillado, Él fue rechazado, Él fue la burla de ese tiempo. Sin embargo, Él menospreció todas estas cosas por amor a nosotros. Él nos dio lo más importante, lo más valioso. Él nos dio a Jesús en la cruz. Aún en la cruz, antes de morir, Jesús dijo, ¿qué dijo? Perdónalos. Se nos olvida eso, ¿no? Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Él en la cruz. Y por su obra en la cruz, nosotros ahora, escucha eso, tenemos la obligación, no es una opción, tenemos la obligación de amar a otros. Porque Dios nos amó primero. Así que eso no es una opción para nosotros, los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús, es una obligación. Debemos amar a otros. Debemos dejar que el amor del Señor gobierne en nuestras vidas. Debemos amar. Vamos a ver ahora el versículo 20 y versículo 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Si dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Para nosotros es fácil engañarnos en cuanto a nuestra relación con Dios, porque hoy en día somos muy sentimentales en cuanto a esto. ¿Y cómo medimos nuestra relación con Dios? Decimos, bueno, fui a la iglesia y canté y lloré y le dije, yo te amo, ¿verdad? Así que, y sentí escalofríos, ¿verdad? Y entonces yo puedo regresar a la casa y decir, yo amo a Dios, porque yo fui, yo canté y yo lloré. ¿Pero qué está diciendo Dios acá? ¿Cómo puedo ver que yo realmente amo a Dios? ¿Cómo puedo ver que yo estoy bien con Dios? ¿Cómo puedo ver que yo estoy bien con Dios? ¿Cómo? Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo veo a la par y yo lo amo. De pronto podemos tener un gran tiempo de alabanza, todos felices, acá cantándole al Señor, y salimos y estamos peleando en el parqueo. O vamos saliendo por la casa, por la puerta, y vemos el hermano que no quiero ver, y volteo a ver a otro lado y me escondo. Si yo hago eso, ¿qué dice Dios de mí? ¿Que soy qué? Soy mentiroso. Hermanos, es sencillo, es sencillo. Yo debo amar. Porque el amor a mi hermano es una evidencia de que yo amo a Dios, de que yo estoy bien con Dios. Si yo no amo a mi hermano, mi problema no es con mi hermano. Mi problema es ¿con quién? Es con Dios. Es con Dios. Y yo quiero decirte que no hay una ofensa que no puedas perdonar. Porque no eres tú quien perdona. ¿Quién es quien perdona? Es el amor de Cristo gobernando en ti. Eso es el amor de Dios que ha venido a morar en tu vida. Tú puedes amar porque Dios te amó primero. Y si el amor de Dios está en tu corazón, no hay una ofensa que no puedas perdonar. No hay una personalidad que no puedas aguantar. Porque no es usted. Es el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón, que quiere gobernar su vida. Dice el pasaje, versículo 20, y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano dice, ¿a quién qué? ¿A quién ha visto? Saben, hermanos, a veces es más fácil amar a los que uno no ha visto. Cuando uno quiere mostrar a veces amor, se va allá a mostrar amor allá. Pero ¿y los de tu casa? ¿Y los de la iglesia? ¿Qué has visto? Que están ahí cerca, que los ves. La Biblia dice, si no amas a esto que estás viendo, ¿cómo vas a amar al Dios invisible? A nosotros, entre nosotros. Aquí hay una palabra de esperanza para nosotros. De pronto, muchos hemos querido abrazar a Jesús, ¿verdad? Muchos queremos abrazar a Jesús. Podemos abrazar a los hermanos, ¿sabe? Y el Señor se goza y lo toma como un abrazo para Él. Muchos quisiéramos darle una palabra de ánimo a Jesús. Podemos hacerlo con tu hermano que ves y sabes, el Señor lo recibe. Muchas veces has querido de pronto invitar a comer a Jesús. Tienes un hermano que ves, puedes invitarlo y sabes, el Señor lo recibe. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Pero Jesús ya había ascendido. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los hermanos. Esto funciona así, hermanos. Nosotros nos amamos nosotros. Y el Señor recibe eso como que le amamos a Él. Nosotros nos peleamos entre nosotros. Y el Señor lo recibe
como que lo estamos rechazando a Él. Así funciona. El último versículo dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y dice, y tenemos ¿qué? O sea, como si después de todo esto no queda claro, como el Señor nos conoce a todos, ¿verdad? Nos conoce. Y a veces nosotros hemos visto esto como una opción de nosotros también, ¿verdad? Ahorita no quiero. Esto sí, esto no. El Señor nos conoce. ¿Y cómo Él nos conoce? Nos manda un mandamiento. Y además esto es un mandamiento, dice: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y yo quiero decirles algo. Quiero que sepan algo. Si nosotros empezamos a amarnos unos a otros, todos, a perdonarnos nuestras fallas y a soportarnos también, porque habemos hermanos más difíciles que otros, ¿no? Pero son hermanos y empezamos a amarnos. Yo les voy a decir algo: no vamos a caber en este edificio, ni en ningún edificio, porque la palabra de Dios va a ser predicada aún más al ver el amor de la iglesia. No hay una estrategia de crecimiento más grande que ver el amor de Dios en la vida de sus hijos. Nada ha sacudido el mundo más que el amor. Y empezamos aquí. Queremos ver la iglesia crecer. Queremos ver gente venir a Cristo. ¿Cuál es el testimonio que debemos dar entonces? ¿No fue eso lo que Jesús dijo en Juan 17? Que sean uno para que el mundo ¿qué? Para que el mundo crea. Para terminar, yo quiero preguntarte: ¿hay temor en tu vida? El amor del Señor en esta mañana te está guiando al arrepentimiento. Y si aún no has conocido el amor de Dios por medio del sacrificio de Jesús, en esta mañana puedes conocerlo. Hay personas que quieren compartir de Jesús contigo, y usted puede orar en su corazón también. Arrepentirse de sus pecados y confiar en el sacrificio de Jesús. La siguiente pregunta para ustedes: ¿el amor de Dios ya vino a su vida? Entonces déjelo que reine. Déjelo que gobierne su vida. No estorbe el amor de Cristo. El amor de Cristo quiere que usted ame a su hermano, no sea un obstáculo para el amor de Cristo. Ríndase esta mañana al amor de Cristo. Que Él gobierne su vida, su corazón, sus pensamientos y su mente. Y hermanos, amémonos. Amémonos. Dejémonos de cosas. Amémonos. Nada va a llenar nuestro corazón más que amarnos unos a otros. Y ese es el testimonio que el mundo necesita ver: el amor de Cristo en nuestro corazón. Vamos a orar.